Buenos días, mi nombre es Beatriz, estudiante de Derecho y AD, y en esta exposición voy a presentar el libro El poder de la destrucción creativa, escrito por Philippa Guion, Céline Antonin y Simone Bunel. El libro intenta responder a una pregunta fundamentalmente en economía, que también tiene una dimensión social y política muy importante, y es que por qué algunas economías consiguen crecer de forma sostenida a lo largo del tiempo, mientras que otras se quedan estancadas. Para responder a esta cuestión, los autores analizan el funcionamiento profundo del capitalismo moderno y defienden una idea central, que es que el crecimiento económico a largo plazo depende fundamentalmente de la innovación. Claro que no se trata de una innovación puntual o aislada. Los autores se refieren a un proceso continuo en el que aparecen nuevas tecnologías, entran nuevas empresas en el mercado y al mismo tiempo modelos productivos antiguos desaparecen o se transforman. A este proceso lo llaman destrucción creativa, un concepto desarrollado por el economista Joseph Schumpeter, que explica que el progreso económico surge precisamente del reemplazo constante de lo viejo por lo nuevo. Considero que este libro es especialmente interesante porque no idealiza este proceso, no presenta la innovación como algo automáticamente positivo, sino que analiza también sus costes sociales, como lo pueden ser el desempleo, la desigualdad, la ansiedad o las tensiones políticas. Por eso, además de explicar cómo funciona la innovación, el libro reflexiona sobre qué tipo de instituciones y políticas públicas son necesarias para que este proceso sea socialmente sostenible. En cuanto al índice, para estructurar la exposición voy a seguir el esquema del propio libro. En primer lugar, explicaré un concepto muy importante para entender este libro, que es la destrucción creativa. A continuación, analizaré cómo ha funcionado históricamente este proceso, centrándome en los capítulos 1, 2 y 3. Después abordaré las tensiones del sistema innovador, como la competencia, los monopolios, la desigualdad, el estancamiento secular y la trampa del ingreso medio, que se tratan en los capítulos 4, 5, 6 y 7. Más adelante hablaré de las transformaciones estructurales y de la transición ecológica, correspondientes a los capítulos 8 y 9. Luego me centraré en la innovación desde dentro, es decir, quién innova, cómo se financia la innovación y cuáles son sus efectos sociales, capítulos 10, 11 y 12. Posteriormente, analizaré el papel del Estado, desarrollado en los capítulos 13, 14 y 15. Finalmente, terminaré con las conclusiones generales de este libro. Bien, ¿qué es la destrucción creativa? Bueno, la destrucción creativa es el mecanismo central del capitalismo innovador. Consiste básicamente en que nuevas tecnologías, ideas o formas de organización productiva desplazan a las anteriores. Este proceso genera aumentos de productividad y crecimiento económico, pero también implica la destrucción de empleos, empresas y sectores que se quedan obsoletos. Un ejemplo histórico muy claro es la máquina de vapor, que permitió un enorme aumento de la productividad y dio lugar a la industrialización. No obstante, provocó la desaparición de muchos talleres artesanales. Lo importante aquí es entender que este proceso no es accidental ni excepcional, sino permanente. Cada gran avance tecnológico genera ganadores y perdedores. Es por esto que el libro insiste en que el verdadero problema no es la existencia de la destrucción creativa como tal, sino cómo se gestionan sus consecuencias sociales y políticas. Pasando al primer bloque, hablamos un poco de la historia del crecimiento moderno y de los fundamentos institucionales, y respondemos a esta pregunta de cómo funciona esto históricamente. Bueno, en los primeros capítulos, los autores explican que el crecimiento económico moderno surge con la revolución industrial, especialmente a partir del siglo XIX. Sin embargo, subrayan que ese crecimiento no se explica únicamente por la aparición de nuevas tecnologías. Fue decisiva la existencia de instituciones que permitieron que esas tecnologías se desarrollaran y se difundieran. Entre estas instituciones destacan los derechos de propiedad intelectual, los mercados relativamente abiertos, los sistemas financieros capaces de asumir riesgos, la educación básica y la difusión del conocimiento científico. La conclusión aquí es bastante clara. La innovación necesita instituciones adecuadas para prosperar. Sin estas instituciones, los inventores no tienen incentivos, la tecnología no se difunde y el crecimiento económico se estanca. Los autores aquí introducen además el concepto de tecnologías de propósito general, como lo pueden ser la máquina de vapor, la electricidad o las tecnologías de la información. Estas tecnologías afectan a muchos sectores a la vez y generan innovaciones secundarias. Aquí hay un aspecto clave, que es que estas tecnologías tardan décadas en ser adoptadas plenamente por los hogares y las empresas, tal como se ve en este gráfico. Esto explica el retraso entre la aparición de una innovación y su impacto real sobre el crecimiento económico. Pasando al siguiente bloque, hablamos de las tensiones del sistema innovador. En los capítulos de 4 al 7, el libro analiza las tensiones internas de este sistema. Por un lado, la innovación necesita competencia porque obliga a las empresas a mejorar continuamente y evita que se acomoden. Por otro lado, necesita esa protección, como las patentes, para que los innovadores
puedan recuperar sus inversiones. Cuando este equilibrio se rompe, surgen los llamados monopolios, que bloquean la entrada de nuevas empresas y frenan la innovación, lo que justifica la necesidad de políticas de competencia eficaces. En estos capítulos también se aborda el debate sobre el estancamiento secular. Este concepto se refiere a la idea de que el crecimiento económico podría estar desacelerándose de forma persistente. El libro sostiene que no es que falten innovaciones, sino que muchas de las innovaciones actuales tardan en reflejarse en las estadísticas de productividad y en generar aumentos visibles del crecimiento. Otro concepto clave es la trampa del ingreso medio. Esta trampa afecta a países que crecieron rápidamente en fases iniciales copiando tecnologías existentes, pero que se estancan al alcanzar un nivel intermedio de desarrollo. Para superarla, los autores explican que es imprescindible pasar de la imitación a la innovación propia, lo que requiere universidades fuertes, investigación avanzada, empresas innovadoras y un entorno competitivo real. Además, la innovación tiende a generar desigualdad. Los trabajadores cualificados y los innovadores obtienen mayores beneficios, mientras que otros sectores desaparecen. Sin embargo, los autores insisten en que esta desigualdad no es inevitable y depende de las políticas públicas. Pasamos al siguiente bloque, transformaciones estructurales y transición ecológica. En los capítulos 8 y 9, los autores analizan las transformaciones estructurales de la economía. Rechazan la idea de que un país pueda desarrollarse sin pasar por la industrialización. La industria genera aprendizaje, productividad, capacidades tecnológicas y recursos fiscales que permiten financiar al Estado. Claro, a medida que las economías se desarrollan, cambia la estructura productiva y aumentan los servicios avanzados, pero esto no elimina la importancia de la industria. Además, los autores sostienen que el crecimiento futuro debe ser compatible con la protección del medio ambiente. La transición ecológica puede convertirse en una nueva fuente de crecimiento, siempre que existan políticas públicas que orienten la innovación hacia tecnologías limpias. Pasamos a hablar de la innovación desde dentro, capítulos 10, 11 y 12, donde el libro analiza los datos que muestran que el talento por sí solo no basta y que el origen social influye enormemente en la probabilidad de innovar. Personas con las mismas capacidades innovan más si provienen de familias con recursos, tienen acceso a buena educación o están cerca de entornos innovadores. Esto plantea un problema claro de igualdad de oportunidades. Y es que la destrucción creativa también tiene efectos sobre el bienestar. A corto plazo puede generar desempleo, ansiedad y estrés, aunque a largo plazo crea nuevas oportunidades. Los autores muestran que estos efectos negativos son mucho menores en países con sistemas de protección social sólidos, como seguros de desempleo, políticas activas de empleo y formación continua. Por último, la innovación es un proceso arriesgado y costoso. Para que ocurra, se necesita financiación a través del capital de riesgo, universidades bien financiadas, bancos capaces de asumir riesgos y un Estado que apoye la investigación básica. Pasamos al último bloque, que es el papel del Estado. En los últimos capítulos, el libro analiza el papel del Estado en el proceso innovador. Los autores distinguen tres funciones fundamentales. En primer lugar, el Estado inversor, que financia educación, investigación, infraestructuras y sectores estratégicos. En segundo lugar, el Estado asegurador, que protege a las personas frente a los riesgos del cambio económico y reduce el miedo a la destrucción creativa. Este modelo se conoce como flexiseguridad. En tercer lugar, el Estado regulador, que garantiza la competencia y limita el poder de los monopolios. Al mismo tiempo, los autores advierten que el Estado también puede bloquear la innovación si se llega con grupos de interés, protege empresas ineficientes o concentra demasiado poder. Por eso mismo, son esenciales los controles institucionales, la justicia independiente, la prensa libre y una sociedad civil fuerte. A partir de este análisis anterior, el libro propone una serie de políticas clave para que esta destrucción creativa genere crecimiento sin provocar fracturas sociales. En primer lugar, destaca la inversión en educación y en investigación y desarrollo, fundamentales tanto para formar innovadores como para permitir la adaptación de los trabajadores. En segundo lugar, subraya la importancia de políticas de competencia eficaces que eviten comportamientos monopolísticos. En tercer lugar, defiende el modelo de flexiseguridad. Además, los autores insisten en la necesidad de una fiscalidad progresiva para redistribuir parte de las rentas generadas por la innovación sin frenar el crecimiento, evidente. Y por último, destacan la importancia de orientar la innovación hacia objetivos sociales, especialmente en el ámbito de la transición ecológica. Bueno, para concluir, el mensaje del libro es bastante claro. La innovación es imprescindible para el crecimiento económico y la destrucción creativa es inevitable. Sin embargo, sus efectos dependen de las instituciones. El capitalismo puede funcionar mejor si se apoya en competencia, educación, protección social, un Estado activo pero controlado y una sociedad civil vigilante.
El problema no es la innovación en sí, sino cómo decidimos organizarla. Como idea final me gustaría quedarme con esta frase: el futuro no está escrito por la tecnología, sino por las instituciones que decidamos construir para acompañarla. Muchas gracias.